Dios los bendiga, hermanos, amigos, gusto saludarlos en esta tarde. Deseo muchas bendiciones para sus vidas, para sus familias. Agradezco a Dios la oportunidad de poder volver a estar compartiendo su palabra eh, y poder seguir edificando nuestras vidas, poder crecer en el conocimiento de nuestro Dios, de nuestro Salvador, conociéndole más, aprendiendo más, aprovechando estos días que el Señor nos concede de poder estar en casa y poder aprovechar ese tiempo para la gloria de Dios y para nuestra edificación. Bien, como les había anunciado, con ayuda de Dios vamos a iniciar en esta tarde un estudio acerca de el amor verdadero. Yo sé que todos hemos escuchado mucho acerca de lo que es el amor y hay muchos conceptos, hay muchas posiciones acerca del amor. Eh, Muchas veces no sabemos qué es verdaderamente, hay una confusión en cuanto a ese aspecto. Algo que la palabra de Dios resalta mucho es el amor. Por ejemplo, el Señor dice que el amor a Dios, el amor al prójimo, en ello cumplimos la ley. O sea, es algo muy importante, viendo las escrituras, algo que se resalta es el amor. Entonces, para eso, para iniciar ese estudio, esta tarde dando inicio, quiero que vayan conmigo a Primera de Corintios capítulo 13. Es el capítulo, parte de este capítulo que vamos a estar estudiando en esos días que el Señor nos dé la oportunidad. Vamos a estar estudiando pues un poco sobre cómo es que el amor opera para que podamos verdaderamente poder identificar este amor verdadero. Entonces, vayan conmigo a Primera de Corintios capítulo número 13. Y vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo 13. Vamos a familiarizarnos un poco con este capítulo, que es uno de los capítulos que están en esa carta de Corintios. Recordemos que el autor de esta carta fue el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. eh, y vamos a hablar un poco sobre esta carta a la medida que vayamos estudiando. Vamos a hablar un poco sobre esta iglesia de Corinto, por qué el apóstol les habló acerca del amor. eh, entonces es parte de lo que vamos a estar considerando. Entonces vamos a leer este texto porque vamos después a profundizar y vamos a tener pues varias enseñanzas de aquí en adelante pues de este tema supremamente importante. Entonces, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 hasta el versículo 13, pues todo el capítulo. Y ve lo que dice. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía, entendiese todos los misterios, toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, si no tengo amor, nada soy. Si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido. El amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Es más, cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por un espejo oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Bien, ese es el pasaje que vamos a estar considerando a lo largo de estos días. Quería colocárselos allí. Y lo primero que quiero hablar es un poco sobre quién eran estos hermanos, hacia quién iba dirigida esta carta. Esta carta fue dirigida a los Corintios, como les acababa de decir hace poco. Esta carta vamos a estarla usando para hablar un poco sobre la necesidad de estos Corintios, la necesidad que ellos tenían acerca del amor verdadero. El apóstol Pablo fue el que dirige esta carta a la iglesia de Corinto. Estuvo ubicada en lo que es la parte sur de la antigua Grecia, en la provincia romana de Acaya. Pablo fue el primero que Dios usó para llegar allí a aquel lugar, aquella ciudad de Corinto, que era una ciudad pues
como capital, o sea, tiene mucha frecuencia, muchas personas. En Hechos capítulo 18, versículo 1, nos damos cuenta que el apóstol Pablo llega allí, a aquella ciudad, empieza a predicar el evangelio y allí pues se funda la iglesia allí en Corinto. Entonces, la iglesia de Corinto fue una iglesia que Dios la dotó de muchos dones. Ustedes leen, digamos, en 1 Corintios 1, 5 y 7, quiero leerles un poco para que nos familiaricemos quién era esa iglesia. Y dice 1 Corintios 1, 5 y 7, dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros. O sea, era una iglesia que tenía muchos dones, que había sido enriquecida en muchos dones de ciencia, conocimiento. Eso era parte de lo que se puede distinguir y se puede conocer de la iglesia. Pero las escrituras nos muestran también, y la carta que el apóstol Pablo le envía a esta iglesia de Corinto nos anuncia y nos aclara que ellos necesitaban algo importante, y era el amor. Ellos tenían muchos dones, tenían conocimiento de otras lenguas, de otros idiomas, tenían una doctrina. O sea, el apóstol Pablo estuvo allí predicándoles varios tiempos. También vino Apolos, que fue otro hombre que Dios usó grandemente. Entonces, ellos fueron enriquecidos con muchas cosas, muchas bendiciones espirituales, pero había un problema, y había algo muy necesario en ellos, y era el amor. Y eso es lo que vamos a estar considerando. Ellos realmente carecían de este amor verdadero, que es el que vamos a estar considerando, y por eso todos aquellos dones que ellos tenían, realmente no estaban usándolos para exaltar primeramente a Dios, que es el primer principio, y segundo, no estaban usando todo aquello que Dios les había dado para edificarse unos a otros como iglesia. Podemos encontrar que habían divisiones. Eso es parte de lo que nos habla esta carta. Habían muchos hermanos divididos, le faltaba la unidad debido a las divisiones, faltaba el servicio, o sea, faltaban todas estas cosas que prácticamente es lo que hace el amor en cada uno de nosotros. La palabra amor viene de una palabra griega que significa agape. Eso es parte de lo que es. Y ¿cuál es la definición? Aunque realmente el amor verdadero no tiene como tal una definición, pero quiero darles un poco como la idea de qué es el verdadero amor. Es como un adelanto de lo que vamos a estar considerando. Quiero que tengan algo muy presente, y es que realmente el amor verdadero no se puede calificar, o sea, no se puede decir el amor es esto, o sea, y ya. Vamos a considerar que hay 15 características o cualidades. El amor solamente se puede saber o se puede conocer por medio de cómo es que el amor opera en cada uno de nosotros, cómo es que el amor opera en la persona, ¿sí? O sea, solamente vamos a poder saber qué es el amor cuando Él está operando. Entonces, lo que es el significado de la palabra agape, hablando del amor, es un acto definitivo de sacrificio personal por alguien más. Recuerden esto, es un acto definitivo de sacrificio personal por alguien más. O sea, el amor verdadero se trata de un sacrificio personal por otros, por alguien más. Es el acto de servicio, de sacrificarnos por otras personas, aunque no lo merezcan. Eso es parte de lo que es el amor, lo que vamos a estar considerando. Entonces, no procede de una emoción, no procede, sino procede de la voluntad, de una determinación. El amor verdadero es producido por el Espíritu Santo. Recordemos que hace poco estuvimos estudiando las evidencias de la salvación, y una de las evidencias es que el Espíritu Santo pasa a morar en aquella persona que ha creído en Cristo, y el Espíritu Santo opera en la regeneración y está en el creyente santificándole y perfeccionándole, al punto de que uno de los frutos, según Gálatas 5, es el amor. Uno de los frutos del Espíritu Santo, uno de los frutos que se produce o que produce el Espíritu Santo en la persona que está siendo guiada por el Espíritu Santo, va a producir ese amor verdadero en él. Entonces quiero que tengan esto muy claro, muy presente. Eso es parte de la definición. El amor verdadero se trata de aquello que conlleva un sacrificio por otras personas. Es todo aquello que es sacrificio no por sí mismo, sino por otros. Bien, y quiero, antes de iniciar a profundizar un poco, quiero hablarles un poco sobre la prominencia del amor. Está en el capítulo 13, versículo número 1 y 3. Y es como la importancia, o sea, porque es importante que entendamos la importancia. Y mire cómo el apóstol Pablo califica al amor. Y dice el versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, o sea, que sería algo extraordinario, o sea, poder hablar como los ángeles. Pero él dice, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, os que hace solamente ruido
o címbalo que retiñe, o un instrumento desafinado. Yo le pregunto a los que son músicos, bueno, ¿cómo vas a poder cantar bien con un instrumento que está desafinado? O sea, tú vas a decir, o sea, yo no puedo, o sea, no me sirve, realmente no tiene ninguna utilidad. O sea, solamente me va a hacer ruido, no voy a poder cantar. Entonces, lo que el apóstol está mostrando es que, aunque si él tuviese esos dones, aún de lenguas angelicales, o hablara como ángeles, pero si él no tenía el amor, o sea, si el amor no era una de las cosas que estaban en él operando, y la manera como él aún hablaba no era impulsado por el amor verdadero, realmente lo que él dice eso sería inútil, realmente no tendría un sentido. Y dice a continuación, si tuviese profecía, eso significa que tuviese la revelación de Dios, y aún predicar la revelación que ya Dios ha dado, pero si él no tenía amor, o sea, predicar la palabra de Dios es algo extraordinario, es una dicha, es una bendición, poder que Dios nos dé su verdad y podamos proclamarla, es una dicha, es una gran bendición. Pero si no hay amor, claramente, realmente no va a tener una bendición. Eso nos muestra que hay muchas personas que pueden estar predicando, pero no realmente por amor. Y realmente lo que el apóstol está mostrando es que una de las cosas que se necesitan es el amor. Y dice a continuación también, y si entendiese todos los misterios, todo lo que está oculto, pero bueno, es revelado, y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, dice, nada soy. O sea, la palabra nada soy, de nada me sirve. Y dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, o sea, aún vendiera todos los bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, pasa mucho más, hablando de una manera más profunda, o sea, entregar a la vida. Pero dice, y si no tengo amor, de nada me sirve. Fíjese que lo que el apóstol ha usado hasta acá, o sea, son cosas extraordinarias. El primero, tener esas lenguas de ángeles, o sea, es algo que sí, sería extraordinario. Conocer la profecía, predicar la palabra de Dios, conocer todos los misterios, vender todo lo que tiene a los pobres. Usted puede decir, oye, pero qué obra, o sea, qué obra extraordinaria, que una persona venda todo lo que tiene y lo dé a los pobres. O sea, podemos decir como que es algo extraordinario. Aún si colocara su cuerpo para ser quemado, o sea, podemos decir, oye, tú te colocaste para que fuese quemado, o sea, entonces, pero el apóstol está resumiendo y diciendo, pero si no hay amor, todas esas cosas que aún se tuvieran y se hicieran, realmente no van a tener ningún fruto o ninguna utilidad, o realmente eso es un cero. Bien, eso nos muestra que hay muchas cosas que usted y yo podemos estar haciendo, pero realmente no las podemos estar haciendo con amor. Por ejemplo, hay personas que están ayudando a otras personas. Por ejemplo, en estos tiempos que vemos de crisis, hay muchas personas que pueden estar ayudando a otros, pero realmente uno de los propósitos es que sean reconocidos, que sean alabados, que la prensa los pase por allí, que los exalten como personas que hacen buenas obras. Bueno, o sea, hay muchas cosas que podemos estar haciendo hoy nosotros, pero que realmente no es por amor que lo estamos haciendo, no es porque realmente nos interesen las personas, no es porque realmente queremos exaltar a Dios primeramente, queremos el bien para otros, sino pueden haber otros intereses propios para nosotros, muchas razones más. También, por ejemplo, la predicación, que es parte de las profecías, vemos que hoy en día muchos pueden predicar aún la palabra de Dios, pero con intereses propios, ¿verdad? Muchos predican el Evangelio por ganancia, por lucro, quieren hacerse millonarios, es parte de lo que estamos considerando cada día. Otros lo hacen porque quieren obtener fama, y así sucesivamente, pero no lo hacen porque quieren exaltar a Dios, glorificar a Dios, edificar al prójimo, que ellos conozcan a Dios, sean salvos. O sea, realmente no es el amor, realmente no es un acto de sacrificio que los motiva a hacer tal cosa, que los motiva a predicar, a testificar. Y hay muchas personas que aún pueden exponerse a vituperios, aún como el apóstol Pablo lo muestra acá, aún si diese mi cuerpo para ser quemado, si no tengo amor, de nada me sirve. Muchas personas pueden llegar hasta ese punto de dar la vida aún, pero si no es por amor, si es de pronto por ser los héroes como tal, de ser renombrados por siempre, pero realmente no es exaltar a Dios, no es edificar al prójimo. O sea, realmente lo que el apóstol está resumiendo es que esto no tendría pues ninguna utilidad, o sea, nada soy, de nada me sirve, es parte de lo que... La pregunta que tendríamos que hacernos es lo que estamos haciendo, ¿por qué lo hacemos? ¿Lo hacemos por amor? Es parte de lo que necesitamos entender.
Antes de entrar más, quiero hablarles un poco sobre que hay muchos conceptos que tenemos nosotros acerca del amor que son falsos, ¿sí? O sea, tenemos conceptos que son totalmente erróneos, que no se conforman a las escrituras, no es el verdadero amor. Y por eso pues hoy en día se habla mal del amor y muchas personas dicen hoy el amor no existe, eso es una fantasía, eso es mentira, ¿verdad? Pero las escrituras hablan lo contrario, la palabra de Dios dice que el amor nunca deja de ser, ya lo leíamos, permanece. Entonces, o sea, es porque claramente no conocemos cuál es el verdadero amor, tenemos conceptos totalmente equivocados. Y quiero enumerarles algunos conceptos del amor que claramente son falsos, que no son bíblicos, que no tienen nada que ver con el amor verdadero, que es el amor que está en Dios y que Dios, la Biblia muestra que Dios es amor, o sea, es parte de la naturaleza de Dios. El amor es un atributo de Dios, pero también es parte de la naturaleza. Dios es amor. Entonces quiero hablarles sobre falsos conceptos del amor. Y presten atención porque les voy a dar varios conceptos que yo sé que usted y yo nos vamos a poder sentir familiarizados y podemos decir, oye, verdad, eso está pasando. Uno de esos conceptos falsos del amor es que pensamos que el amor es un sentimiento, es una pasión por algo o por alguien, ¿sí? O sea, es un sentimiento, es una pasión por alguien o por algo, o sea, porque sentimos cierta pasión, cierto sentimiento. Y pensamos que ese es el amor, ¿verdad? Pero bien, ¿qué acontece con una pasión o qué acontece con un sentimiento? ¿Permanece para siempre? La respuesta sería, no permanece para siempre. Y le he colocado algunas ilustraciones para entender un poco sobre qué pasa cuando nosotros pensamos que el amor es un sentimiento, una pasión. Normalmente, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de un niño, le compramos un juguete hoy que le gustó, cuando lo miró en el almacén le gustó, se encantó, lo pidió y usted accede a comprárselo. Él se está encantado con ese juguete, duerme con ese juguete, está que no lo deja a ningún lado, ¿verdad? Pero ¿qué acontece si él va nuevamente al almacén y observa otro juguete mucho más elegante, mucho más con características diferentes al que tenía, que van a llamar más la atención? ¿Qué va a acontecer normalmente? Bueno, el niño va a decir, bueno, quiero este otro juguete, me gusta, o sea, y entonces le colocan el otro juguete, pero es que usted tiene ese juguete ya. Pero él va a decir, no, yo quiero ese otro, me gustó este otro. Eso significa que el juguete que se compró primero va a quedar a un lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son sentimientos, son pasiones que claramente con el tiempo cambian y eso significa que no se permanece, o sea, no permanece ese sentimiento, no es estable, ¿verdad? Puede cambiar fácilmente y muchos piensan que el amor es un sentimiento y por eso piensan y se habla de que el amor no existe o que se acabó el amor, se acabó el amor porque estaba resumido, porque se consideraba que era una emoción, un sentimiento, algo pasajero, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios nos muestra que es algo que permanece para siempre. Estuve considerando esa enseñanza desde un día que estuve celebrando un matrimonio de unos hermanos que cumplieron 52 años de casado y yo podía decir, oye, o sea, cuánto tiempo, cuánto soportaron y podía decir, deducir y decir, bueno, hay algo allí, debe haber algo allí de ese amor verdadero que les ha permitido estar unidos y permanecer, después de todos estos años, permanecer allí unidos. O sea, y decía, algo tiene que haber allí de este amor verdadero. Y empecé a estudiar un poco y profundizar un poco sobre qué es el verdadero amor. Entonces muchos pensamos que el amor es un sentimiento y eso es algo falso porque eso no permanece. Bien, otro concepto que hay acerca del amor es que el amor es una relación íntima, una relación sexual que claramente pues, no tiene nada que ver con lo que es el amor bíblico, el amor verdadero. Otro concepto que hay acerca del amor que es falso es que el amor es la tolerancia a todas las acciones, buenas o malas. Normalmente escuchamos los comentarios de muchas personas, por ejemplo, que cuando hablan acerca de Dios y dicen Dios es amor, entonces eso significa que Dios no puede castigar a nadie, eso significa que no puede haber un infierno, ¿sí? O sea, porque Dios es amor. Cuando hablamos, por ejemplo, de los padres, muchas veces decimos como hijos, si mi padre me ama, pues no me corrige. Si mi padre me castiga, o sea, es una evidencia de que no me ama. Y siempre tenemos ese concepto allí en nuestras mentes de que el amor es tolerancia a todas las cosas, tanto buenas o malas, ¿sí?
que el amor, en este caso en Dios, le impide que Él pueda actuar, que pueda castigar, disciplinar o hacer justicia. Y si es el amor de nuestros padres hacia nosotros, eso debe impedir que ellos nos disciplinen, nos corrijan, ¿verdad? Nos hagan entristecer, porque si pensamos que si ellos nos aman, jamás van a entristecernos o a corregirnos, ¿verdad? Pero claramente que esos son conceptos totalmente errados acerca del amor. Precisamente Dios es un Dios justo, y porque Dios es un Dios justo, es por eso que Dios juzga al hombre. Y vamos a considerar también que el amor es justo. Hay un concepto del amor y es una de las características que vamos a considerar, y es que el amor no hace nada indebido. Dice que no se goza de la injusticia. Entonces, si conocemos verdaderamente el amor verdadero, el amor de Dios, vamos a tener conceptos totalmente diferentes a los conceptos que tenemos hoy. Entonces, muchas veces pensamos que el amor es la tolerancia a todas las acciones buenas o malas. Por eso no aceptamos que alguien diga amarnos, pero nos corrija. Por eso no aceptamos que un hermano diga amarnos y nos esté exhortando por causa de nuestros pecados, o que un padre llame la atención a su hijo, o que el esposo llame la atención a su esposa. Pensamos que es imposible que realmente nos amen. Pero si hay una amonestación, hay una dirección, eso es prueba también de que hay un amor. Bien. Otra de los conceptos errados, y que quiero también aclararles, es que el amor falso, que el concepto falso del amor, se fundamenta solamente en la búsqueda de una satisfacción individual. Eso quiere decir que solamente pensamos en nosotros, en satisfacer nuestras necesidades. Sí, eso es un concepto errado acerca del amor. Solo piensa en recibir y jamás dar. Acuérdense que la definición de la palabra agape en el idioma griego es un acto de sacrificio propio por otras personas. ¿Sí? O sea, nada que ver con un amor a sí mismo, nada que ver con una satisfacción personal. Por lo contrario, es una satisfacción hacia otros, es una utilidad para otros. No se piensa solamente en dar y recibir. Y claramente ese es el resultado por las cuales las relaciones que vemos hoy en día de pareja, y bueno, así sucesivamente, no permanecen. Porque por naturaleza el hombre está buscando es lo suyo, buscando su satisfacción, buscando su comodidad. No importa los demás, no importa cómo se sienta la persona, no importa cómo se sienta el cónyuge, no importa cómo se sienta el vecino, no importa cómo se sientan mis hermanos, no importa cómo se sientan mis padres, lo importante es yo sentirme bien. Eso es lo que normalmente existe hoy, y eso es una evidencia de que claramente el amor verdadero no está. Entonces, según lo que el apóstol Pablo nos está amonestando y nos está mostrando la importancia del amor, entonces eso nos debe llevar a decir, bueno, ¿y qué es el amor en sí? ¿Cómo es que el amor opera? Y realmente el amor, como les decía ahorita, no se puede definir con unas palabras cortas. Y quiero que vayan ahí al versículo, quiero que vayan conmigo al versículo número 4. Versículo 4, quiero que lean ese texto, esos 3 textos, del 4 al 6, y quiero que se den cuenta esas 15 características. Y entendamos algo muy importante, y es que realmente el amor no se puede definir con una palabra corta. O sea, tiene muchas cualidades, y realmente el amor verdadero se puede distinguir de la manera como es que él opera. O sea, solamente activo, solamente operando es que podemos decir, bueno, este es el amor, o así es que el amor actúa, o así es que el amor opera. O sea, solamente así es que vamos a poder saber qué es el amor. Mirando cómo es que él opera, mirando cómo es que él actúa en la persona que lo posee. Y lo primero que encontramos en el capítulo 4, en el capítulo 13, versículo 4, vea lo que dice: el amor es sufrido. El amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Bien, 15 características. O sea, no tiene una definición como tal, y el apóstol Pablo nos lo expone de una manera extraordinaria. O sea, no se puede realmente describir con una palabra corta, sino que hay esas 15 características. ¿Qué es el amor? ¿Cómo opera el amor? Y vamos a iniciar, a profundizar, y vamos a ver cada detalle, vamos a ver cada cualidad, cada característica, para que nosotros podamos empezar a decir, oye, el amor actúa así, el amor opera así. ¿Cómo sé si yo tengo este amor verdadero? A la medida que vamos estudiando cada punto,
tú y yo vamos a poder examinarnos y vamos a poder decir, oye, yo tengo ese amor verdadero. Pero también vamos a poder deducir si no lo tenemos, ¿verdad? Si no lo tenemos es porque no vamos a vernos identificados con estas acciones del verdadero amor. Y bien, vamos a la primera perfección, y la primera perfección es el amor es sufrido. Esa es una de las primeras perfecciones o de las primeras maneras como el amor opera, acciones, como el amor acciona, y qué hace el amor o a dónde nos lleva el amor. ¿Qué nos lleva a hacer el amor cuando está en nosotros? Y yo les dije que íbamos a usar la carta de Corintios para mostrar que lo que Pablo nos muestra también es que la iglesia de Corinto estaba necesitada de amor. Por eso había muchos problemas entre ellos, porque le faltaba el amor verdadero. Y ese término de la palabra sufrido, el amor es sufrido, ya les voy a decir qué significa ese término en el griego. Significa tener espíritu largo, que aguanta, que es paciente, tarda en responder. Y generalmente ese término alude a la paciencia, pero no al enfrentar, por ejemplo, situaciones de dolor, de enfermedad, sino principalmente esa paciencia se refiere con las personas, o sea, la paciencia con las personas. O sea, la palabra sufrido es sinónimo de lo que es la paciencia, es ser pacientes, es poder soportar los agravios, las situaciones que claramente nos afectan, ¿verdad? Es aguantar, es soportar. Y quiero leerles un texto en 1 Corintios 6, 7, porque vamos a usar la carta para identificar que la iglesia de Corinto realmente necesitaba el amor, y por eso el apóstol Pablo usa un capítulo entero para decirles, vea hermanos, ustedes necesitan el amor verdadero. Ustedes tienen muchos dones, pero realmente les ha faltado el don del amor, para que ustedes puedan verdaderamente glorificar a Dios y puedan verdaderamente exaltar a Dios. Y vea parte de la situación que pasaba en Corinto. En Corintios capítulo 6, versículo 7, vea lo que dice. Así que por cierto ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. O sea, la iglesia de Corinto habían pleitos entre ellos, habían problemas, se estaban llevando a los tribunales debido a los agravios que se hacían unos a otros. Entonces el apóstol les dice, así que por cierto es ya una falta que entre vosotros tengáis pleitos, porque hay una pregunta ya que el apóstol Pablo les coloca allí, y les dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? O sea, Pablo como que les aconseja, ¿por qué no pueden soportar? ¿Por qué no pueden sufrir el agravio que te hayan hecho el mal? Y claramente una de las respuestas es porque ellos carecían de ese amor verdadero en sus vidas. Por lo tanto, era imposible que ellos pudieran soportar el agravio, o sea, que alguien les hiciera daño y ellos no responder de la misma manera, sino perdonar, no actuar con venganza. Pero ¿qué pasaba en estos? Claramente alguno lo ofendía y ellos inmediatamente iban, bueno, tenemos que hacer algo, tenemos que usar, tenemos que, bueno, lo llevaban a los tribunales y era parte de lo que estaba aconteciendo. Entonces, esa primera virtud del amor, de alguna manera, confronta y confrontaba a esos hermanos de Corinto y les hacía ver, les hacía darse de cuenta de que a ellos realmente les faltaba el amor. El amor, ¿cómo operaba? Primero, llevándonos y llevándoles, en este caso a ellos, a que pudieran soportar el agravio, a recibir el daño. Entonces, eso significa que el cristiano es una persona que ama y una persona que aún recibe el mal una y otra vez, y teniendo derecho de poder vengarse, él decide no tomar venganza. Eso es parte de lo que es cómo el amor verdaderamente opera y a dónde nos lleva. Y quiero leerles un comentario del pastor John MacArthur, que él también hizo un estudio acerca del amor verdadero y quiero compartírselos. Y ve lo que él dice acerca de ese amor verdadero. Dice que es la capacidad de que alguien le haga algo malo a usted y una vez y otra vez, o sea, repetidas veces, y que usted tenga el poder para vengarse de esa persona, pero que nunca ni siquiera piense usted en hacer tal cosa. O sea, nunca piense en usar la venganza. Normalmente es lo primero que viene cuando alguien nos agravia, buscamos la manera de responder, pero el amor va a ser algo extraordinario en nosotros y es que nos va a llevar a que podamos soportar el agravio, podamos detenernos en vez de usar la venganza, o sea, no la utilicemos. Eso significa que no respondamos de la misma manera, que no respondamos del mismo modo.
Pues bien, normalmente el sufrir o ser pacientes para muchos es como un sinónimo de debilidad, ¿sí? Normalmente, si uno mira la historia, aquellas personas que se consideran como héroes, fueron personas que fueron violentas, que usaron venganza, y leía, en la época griega, leía un comentario de, de uno de los de uno de aquellas personas sabias de la época, sabias según la sabiduría terrenal, Aristóteles, y vea ese comentario de Aristóteles que existió en lo que es el tiempo de los griegos, y vea lo que dice ese comentario de Aristóteles. Él dijo de la siguiente manera, dice: la gran virtud griega es rehusarse a tolerar insulto o ofensa alguna, y es estar pronto a vengarse y a responder ante cualquier ofensa. O sea, es uno de los comentarios que esos filósofos hablaban y predicaban y decían. O sea, que realmente una persona que no se vengara, o sea, realmente no estaba comportándose a la altura de la cultura griega en aquel entonces. Recordemos que Corinto estaba ubicado pues en el territorio de Grecia. Bueno, entonces para muchos la paciencia con las personas, soportar los agravios, soportar las ofensas, es un sinónimo de debilidad, pero realmente vemos en las escrituras y nos damos cuenta que es lo contrario. La paciencia es un sinónimo de poder, de fortaleza, porque es algo que naturalmente el hombre no puede hacer por sí mismo. Necesita el Espíritu de Dios, necesita el poder de Dios, necesita que el Espíritu de Dios esté operando en él de tal manera que cada día perfeccione ese amor en él al punto de que él pueda responder con amor, sin venganza. Por ejemplo, quiero colocarles también en consideración a Cristo. Es el ejemplo más grande, Dios es el ejemplo más grande acerca del amor. Recuerden a Cristo cuando Él fue crucificado. Una de las palabras que Él manifestó allí es, Jesús decía: Padre, Lucas 23:34, Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. ¿Cómo es posible que una persona que esté allí en una cruz, colgado, tratado como malhechor, todos riéndose, todos burlándose, todos habiéndole abofeteado, y esté no respondiendo del mismo modo? Hay otro texto en Pedro que dice que cuando le maldecía, no respondía ¿con qué? Con maldición. Es decir, él no usó la venganza. Y ahí podemos ver la paciencia de Cristo, y es algo que se nos destaca en las Escrituras, la paciencia de Cristo. ¿Y por qué vemos la paciencia en Cristo, la paciencia en Dios? Porque Dios es amor. Entonces, estas virtudes o esas cualidades del amor vamos a poderlas ver también en Dios. Pero también vamos a poderlas ver en aquellas personas que verdaderamente tienen el amor verdadero en sus vidas. Entonces, esa es parte de una de las características. Ahora, pensemos en lo siguiente. ¿Cómo sería, por ejemplo, nuestra familia si no hubiera deseo de venganza? Si hubiera paciencia, si todos nos soportáramos. Ahora pensemos cómo sería el mundo. Sabemos cuántas cosas ocurren hoy porque hay venganza, ¿sí? O sea, ninguno quiere ser defraudado, quiere recibir el daño y quedarse así. O sea, las personas buscan la venganza. Y uno de los llamados que el Señor siempre le ha hecho a la iglesia es: no os venguéis vosotros mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios. Dios siempre estimulándonos a ser pacientes, al amor también, y es parte de lo que debemos considerar. Es una bendición que podamos nosotros poder soportar los agravios, y eso es parte de cómo el verdadero amor opera en el corazón de aquella persona que posee el amor verdadero. Así es como el amor actúa. ¿Cómo sería el mundo? ¿Cómo sería nuestro hogar si no hubiese venganza? Si las personas recibieran el agravio y lo soportaran y encomendaran a causa al que juzga justamente y no respondieran con maldición. Por ejemplo, en Romanos encontramos palabras como no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, ¿verdad? Y eso es parte del amor sufrido, el cual nos impide que actuemos con venganza, aunque podamos vengarnos, pero no responder con venganza, sino el segundo punto que vamos a considerar es: el amor es benigno. Entonces, si no respondemos con venganza, si el amor nos lleva a no responder con venganza, sino a soportar, entonces, ¿qué es lo que vamos realmente a hacer? ¿O cómo realmente el amor va a actuar en nosotros? ¿Y qué es lo que realmente el amor nos va a llevar a hacer? Ya que no vamos a responder de la misma manera, con venganza, con odio,
con rechazo, con maldición. Entonces, el segundo punto es, el amor es benigno. ¿Y qué significa la palabra benigno? Es referente a la bondad, y eso significa mostrarse uno mismo útil, o también significa actuar benevolentemente, o sea, actuar con gracia. Eso significa que ser pacientes es soportar los agravios, poder vengarnos, pero no hacerlo. Pero cuando respondamos, vamos a responder siempre de una manera útil que va a beneficiar a la persona que nos ha agraviado, que nos ha hecho mal, que nos ha hecho daño. Y quiero leerles también otro comentario del pastor John MacArthur, y vea lo que dice él acerca de lo que es el amor benigno. Y vea lo que dice a continuación. La paciencia soporta las heridas de otros, y la bondad les devuelve únicamente obras buenas. Entonces, la paciencia soporta las heridas, soporta los golpes, no nos lleva a que no actuemos de la misma manera, pero la bondad, o sea, que produce el amor verdadero, nos lleva a que devolvemos únicamente las obras buenas. La paciencia dice, voy a recibir cualquier cosa de mis enemigos, y la bondad dice, voy a dar cualquier cosa que sea útil o que pueda satisfacer las necesidades de mis enemigos. Eso es parte de lo que es la esencia del amor benigno. De esa manera es que nos llevará a actuar ese amor verdadero, a devolver solamente el bien. Recuerden lo que acabamos de leer hace poco acerca de Cristo. Allí en la cruz, ¿qué está diciendo Él? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Qué está Él buscando para aquellos que le han crucificado, para aquellos que le han maldecido? ¿Qué está buscando? ¿El mal? ¿Está diciendo Padre, maldígalos? ¿Sí? No. Está diciendo Padre, perdónales. Y él está rogando al Padre perdón por aquellos. O sea, eso es gracia, eso es misericordia. Él está devolviendo bien por un mal que está recibiendo. Y eso es lo que el Señor nos ha enseñado a hacer. Y allí vemos parte. Y quería decirles algo del punto anterior. Si vemos la paciencia en Dios es algo extraordinario. Y Dios es amor, y Dios ha sido paciente, y ha soportado tanto mal, aún tanto pecado hoy. Y Dios ha sido paciente y aún no ha destruido por completo la humanidad, porque Dios es paciente. Y por eso vemos que ese amor de Dios se muestra aún por medio de la paciencia, cómo Dios soporta. Y en este punto pues podemos ver cómo Dios responde, en este caso cómo Cristo, recibiendo el agravio, recibiendo tanto mal, vemos cómo Él responde, en este caso ante todos estos agravios, todos esos insultos que Él recibió allí, cómo Él responde y desea el bien para sus opresores, desea que sean perdonados por el Padre, desean que no se les tome en cuenta. Ustedes recuerdan a Esteban cuando ya estaba muriendo, ¿sabe él qué dijo las últimas palabras? Cuando vio a Cristo a la diestra del Padre, él no dijo, Padre, o Jesús, maldígalos, cóbrese lo que me hicieron. Él dijo, Padre, no les tomes en cuenta, o Señor Jesús, no les tomes en cuenta este pecado. Él está implorando misericordia para con aquellos que estaban agraviando y estaban quitando su vida, estaban apedreando allí. Entonces, así es que el amor opera. Nos lleva siempre a actuar, a hacer el bien, a desear el bien aún a nuestros enemigos. Y quiero leerles a Mateo 5:44. Y vea lo que el Señor está exhortando allí a los discípulos, a los judíos también, cómo el Señor les está hablando. Y vea lo que dice el versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bien, ¿cómo vamos a amar a los enemigos? Y aquí podemos ver pues cómo se describe ese amor verdadero, cómo opera el amor verdadero. Y ve lo que dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Cómo amamos a los enemigos? Bueno, bendecid a los que os maldicen. O sea, una de las maneras de amar a los enemigos, en este punto que estamos considerando, es que el amor es benigno, significa que responde siempre de una manera que es útil o que beneficia o satisface las necesidades de los demás, en este caso aún de los enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Eso es amar. Amar es hacer el bien. Aún aquellos que nos han hecho mal, aún aquellos que nos odian, aún aquellos que desean nuestra muerte. Y también dice a continuación, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cómo así? ¿Orar por los que os ultrajan y os persiguen? Ese es el amor. Así opera el amor. El amor nos lleva a orar por los que nos persiguen, a hacer el bien. ¿Sí? En otro texto también en Romanos habla, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. O sea, ámale. Y el ejemplo más grande lo tenemos en Dios. Más adelante dice, porque si amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa tendremos?
Y se coloca el ejemplo de Dios mismo allí, y hablándonos de que Dios hace llover sobre justos y injustos, ¿verdad? Mostrándonos que aún Dios hace el bien, aún aquellos que le odian, aún aquellos que le aborrecen, aún aquellos que le rechazan, aún aquellos que aún ignoran su existencia. Pero Dios les hace el bien, dándole la lluvia, dándole la vida, preservándole la vida hasta hoy. Entonces, Dios nos ha mostrado ese amor, y es su propósito de que ese amor también esté en nosotros. Y nos ha dado el Espíritu Santo para que nos dirija al punto que podamos tener como un fruto y podamos evidenciar en nuestra vida este amor verdadero. Entonces el amor actúa de la mejor manera, siempre buscando el beneficio de la otra persona. No está pensando principalmente en sí, está pensando en los demás. ¿Cómo hacer el bien? ¿Cómo hacer el bien a aquel que me ha hecho el mal? Y nos parece como que, eso es como imposible, o que es como tan injusto. ¿Cómo es que yo le voy a hacer el bien a aquel que me ha hecho el mal? O sea, como que no cuadra, como que es totalmente, como qué resultado va a haber, ¿verdad? Pero el Señor dice que el bien vence el mal, que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos y no desmayamos. Y ahí vemos a Cristo, siendo herido, siendo azotado, y pues, ¿cómo Él responde? Pidiendo misericordia, aún por aquellos que le aborrecían, buscando el bien, y aún muriendo allí en la cruz, para el bien de muchos, para el bien de todos aquellos que en Él creen y creerán, para salvación, para vida. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cómo respondemos? ¿O cómo tú estás respondiendo a todas las personas que te rodean? ¿Cómo respondes a aquellas personas que principalmente no te han hecho el bien? Te han hablado mal de ti, te han difamado. ¿Qué has hecho? ¿También has empezado a hablar mal de ellos? Muchas veces cuando alguien habla mal de nosotros, también empezamos a hacer lo mismo que ellos. Hablar mal de esas personas también. Y buscamos siempre la manera de vengarnos. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cómo estamos respondiendo a aquellas personas que nos rodean? Aún aquellos que nos han agraviado. El amor verdadero, operando en nosotros, nos llevará a hacer el bien, a mostrarnos útiles siempre a aquellas personas que nos rodean. Dice la palabra de Dios que ese es parte del llamado que el Señor nos hace. Hay un texto que quiero mostrarles en el Salmo 100, versículo 5, dice, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entonces Dios nos muestra que Dios es bueno, muestra favor, muestra misericordia, hace llover sobre malos y buenos. El Señor dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Es parte de lo que, como el Señor dice, que ese es el amor opera así, acciona así, se entrega a favor de otros. No está pensando en sí, está pensando en el amor, está pensando en otras personas, está pensando en cómo salvar. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. De tal manera amó Dios al mundo que daba a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo ha dado, y por eso lo escribe de tal manera, así, de esa manera tan extraordinaria. Ha operado el amor en Dios, y claramente ha operado el amor en aquellos que lo han tenido. Bien, ese es otro de los puntos. El amor es benigno, el amor es primero sufrido, soporta los agravios, no usa venganza, y el amor cuando responde siempre de la mejor manera. O sea, te lanzan dardos, te lanzan flechas, pero tú vas a lanzar flores, tú vas a desear el bien, el bienestar para los que le rodean. Y como último punto que vamos a considerar en esta noche, después continuaremos, es el amor no tiene envidia. Eso es una de las cosas que vemos que atacan al mundo de hoy, y es claro que es una evidencia de que no hay amor. Y quiero nuevamente repetirles y hablarles un poco sobre los hermanos de Corinto, la iglesia de Corinto, a quien el apóstol Pablo le escribe esta carta. Y ve lo que dice en 1 Corintios 3:3. Y quiero colocar este texto para que ustedes lo mediten y se den cuenta que ellos tenían problemas de envidia. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, no sois carnales si andáis como hombres. O sea, una de las razones por las cuales habían envidias y celos, y realmente el amor no se había perfeccionado ahora porque ellos estaban andando según la carne, mas no siendo controlados y dirigidos por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el amor era algo que no se podía mirar allí verdaderamente en ellos. ¿Qué habían? Celos,
Me imagino muchas personas claramente allí, hermanos, teniendo celos de otros, porque otros sí tenían ciertos dones que ellos no tenían. O sea, habían esas divisiones también, se habían hecho divisiones, unos decían que eran de Apolos, otros decían que eran de Pablo, y habían todas aquellas cosas que estaban afectando a la iglesia. Habían esas contiendas, habían esos pleitos, como ya los hemos considerado, habían esas disensiones, esas confrontaciones, y era uno de los problemas que claramente la iglesia está enfrentando acerca de la envidia. Y vamos a hablar un poco sobre la envidia, y vamos a ver una envidia que es como superficial, pero también vamos a ver una envidia que es más profunda. Normalmente la envidia, y quiero darle la definición de la palabra envidia, significa tener calor de sentimiento por o en contra de alguien. Eso es, también significa hervir internamente por el éxito de alguien más, por la belleza de alguien. O sea, normalmente es el enojo, aún la tristeza, el sentimiento de tristeza o de enojo, al considerar lo que otras personas tienen, lo que otras personas poseen. Y hay dos niveles de la envidia, y quiero hablarles un poco sobre ello. Primero están los celos, que son como superficiales, que normalmente nos instan a desear lo que otras personas tienen, o a preguntarnos por qué yo no tengo lo que aquella persona tiene, por qué yo no lo tengo, y el deseo de querer tener aquello que esas personas tienen, que esas personas poseen. ¿Por qué yo no soy estudiado como aquella persona? ¿Por qué yo no tengo aquel coche que aquella persona tiene? ¿Por qué yo no tengo la familia que aquella persona tiene? ¿Por qué yo no tengo la esposa que aquella persona tiene? ¿Por qué yo no tengo el dinero que aquella persona tiene? Y un deseo de quizás tenerlo, ¿sí? de tener aquello que la persona tiene. Eso es parte de una de las maneras como la envidia opera en el corazón del hombre, es llevándole a desear y a querer tener lo que otras personas tienen. Pero hay otro aspecto de la envidia más profundo todavía, y es el deseo o la tristeza, en este caso, por aquello que las personas tienen, y el deseo de que aquello que aquella persona tiene no lo tenga más. O sea, es decir, la primera parte es desear la envidia, la envidia desea lo que otras personas tienen y que él no tiene, pero la otra parte es que hay un deseo porque aquella persona que tiene lo que yo no tengo, pues no lo tuviera. O sea, es decir, si una persona tiene un coche y que yo deseo tenerlo, quiero tenerlo, pero la envidia es profunda de tal manera que deseo que ese coche que aquella persona tiene se le queme un día, se le acabe un día, se estrelle y deje de poder tener ese coche allí. Entonces es parte de cómo la envidia opera de una manera más profunda. Entonces la envidia es desear lo que otras personas tienen, pero al mismo tiempo es desear que aquellas personas no tengan y no poseen lo que tienen. Si deseamos una casa de una persona que nosotros nos quisiéramos tener y que deseamos tenerla, nos entristecemos porque ¿por qué no es de nosotros? ¿Por qué no es nuestra? Pero al mismo tiempo deseamos que esa persona le pase algo a su casa, y el día que de pronto esa casa se queme o algo le pase, la persona que tiene envidia va a hacer una fiesta, se va a gozar, se va a alegrar. Normalmente no nos suele pasar que cuando escuchamos de que alguien tuvo una pérdida, una empresa que fracasó, una persona que perdió todo lo que tenía, su dinero, su carro, bueno, todas aquellas cosas. Normalmente no nos ha pasado que sentimos como que qué bueno, de alguna manera, ¿sí? O sea, y eso nos muestra claramente, hay ese celo, hay esa envidia. ¿Por qué? ¿Qué es lo contrario de la envidia? Lo contrario de la envidia será claramente que no haber un deseo por lo que otros tienen como tal, nunca haber un deseo de que otros pierdan lo que tienen, sino por lo contrario, que lo demás, o sea, el amor verdadero tiene que ver con aquello que es para el beneficio de otras personas. Es decir, que en vez de entristecernos porque alguien tiene algo que no tenemos nosotros, en vez de entristecernos o enojarnos por ello, entonces nos vamos a alegrar con esa persona, vamos a gozar con esa persona. Y quiero colocarles algunos ejemplos, cómo es que la envidia ha operado a lo largo de la historia, y qué ha pasado y qué ha hecho la envidia. Y eso nos muestra que claramente no había amor y por lo tanto la envidia ha tenido cabida. ¿Recuerdan los hermanos de José? Dice la palabra en Hechos 7:9, que los patriarcas, hablando de los hermanos de José, dice que movidos por la envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él.
Es decir, de aquellos hijos de Jacob, había uno especial que era José, el cual el padre amaba con mucho afecto, mucho amor, o sea, era uno de los hijos también obedientes, leales también a Dios, a su padre también. Los hermanos sentían celo de él por todo lo que se hacía con él también, por la posición que él ya tenía, porque ya estaba colocado como el que dirigía a sus hermanos, aunque él era prácticamente el menor. Entonces había un celo de esos hermanos por él, y ese celo lo llevó ¿a qué? ¿A que hicieran cosas buenas? ¿A que desearan el bien para José? Claramente que no. A que le vendieran, a que sus propios hermanos le vendieran. Pero no solamente ha pasado eso, nuevamente vemos la envidia que hubo en Caín cuando vio que Dios le agradó la ofrenda que Abel ofreció. Aún la envidia que hubo en Eva cuando Satanás le dijo, vea, ¿no quieres ser igual a Dios? Y ella quisieron tener la posición de Dios, y de ahí cayeron. La envidia que tuvo Coré de Moisés, ¿se acuerdan que Coré envidió el lugar, la posición que Moisés tenía? Quiso usurpar ese lugar, y vemos que juicio vino sobre él, y él se rebeló contra Dios, y Dios abrió la tierra, y la tierra los consumió, ¿verdad? Ahora, y si hablamos por ejemplo de Saúl, ustedes recuerdan que David y Saúl, allí están los dos personajes. Saúl está siendo atormentado, pero llaman a David, el cual había sido ungido por rey. David llega allí, empieza a usar el arpa, a cantar, y Dios aplaca el espíritu de Saúl. Dios usa a David para derrotar al filisteo Goliat, que claramente estaba atormentando al pueblo. Ninguna persona tenía el valor de enfrentarlo. Dios usó en este caso a David para enfrentar en este caso a Goliat, y Dios mostró la gracia y mostró que había un Dios bueno, un Dios poderoso. Todo este bien que David hizo a Saúl, pero vemos después de los días, después de la derrota, vemos que Saúl escucha un canto que dice, David mató a sus 10,000 y Saúl mató a miles. Y dice la palabra de Dios que Saúl tuvo celos de David. Y dice que de ahí en adelante no miró con buenos ojos, o sea, Saúl no miró con buenos ojos a David. Significa que de ahí en adelante, del día que hubo envidia en él, de ahí en adelante él no pudo ver con buenos ojos a David. Deseó su mal, de ahí en adelante deseó su mal. Quiso matarle varias veces con una lanza que le tiró allí. Le quitó su mujer, prácticamente lo buscó para matarlo. O sea, de ahí en adelante David tuvo que escapar por cuevas, cavernas. O sea, y podemos decir, oye, pero ¿de dónde empezó? O ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo se desarrolló todo esto? Y la respuesta es del día que hubo celo, que hubo envidia en Saúl por David. Pero acuérdense que Saúl tenía un hijo, y ese hijo se llamó Jonathan. Y Jonathan podía ser el sucesor, en este caso, del rey Saúl. Pero Jonathan no odiaba de esa manera. Jonathan no le hizo ningún mal a David. ¿Y cuál fue la razón? La escritura nos habla de que Jonathan amaba a David. Y Jonathan amó a David como a sí mismo. Y esa es la gran diferencia. ¿Cómo puede ser que el hijo de alguien que aborrece a David pueda hacerle el bien? Y la gran diferencia es porque el amor no tiene envidia. El amor siempre nos llevará a buscar el bien. Hay una pregunta, ¿la envidia es igual a la codicia? O sea, en cierta manera, la envidia es codiciar, es desear, es la primera parte, desear lo que otras personas tienen, querer lo que otras personas tienen, ¿sí? Ojalá que aquello que aquella persona tiene sea mío, yo lo pudiera tener, y hay ese celo, hay ese deseo allí. Pero aún es más profundo la envidia, porque nos lleva a desear que lo que aquella persona tiene no lo tenga, a desear el mal para aquella persona, desear la destrucción para aquella persona. Por lo tanto, si amamos a nuestro prójimo, si decimos que amamos a nuestro prójimo, pero somos envidiosos, estamos deseando su mal, entonces realmente no estamos amándole. Hay un proverbio, el Proverbios capítulo 27, versículo 4, dice de la siguiente manera: la ira es cruel y el enojo es terrible, pero ¿quién puede sostenerse delante de la envidia? La envidia es odio, sin una cura. La envidia destruye el interior del hombre. O sea, la pregunta es, ¿quién se puede sostener delante de la envidia? O sea, cuando la envidia entra en el hogar, cuando la envidia entra en nuestro corazón, si no es eliminada, va a producir mucha destrucción. Va a producir mucha destrucción. Hace poco, yo sé que pasaron las elecciones y ustedes pudieron darse de cuenta
cuántas cosas se hicieron por envidia, cuántas difamaciones. Aquí en el lugar donde yo estoy, hubieron personas que aún aquellos candidatos que sabían que tenían posiciones, opciones de ganar, eh, le hicieron tantas cosas, le echaron veneno a las comidas, les interrumpieron aún, o sea, muchas cosas buscando perjudicarles, porque no podían aceptar que esa persona estuviera en una posición de ganar, en este caso, la posición de alcalde, así sucesivamente. Y podemos darnos cuenta cómo opera y cuánto daño hace, cuánto perjuicio hace, cuántos desean y cuántos murieron quizás, a cuántos mandaron a matar para que jamás pudieran tener ese lugar, esa posición. Claramente porque la envidia lo que hace es destruir en vez de unir, eso es parte de lo que produce la envidia. Y el amor verdadero opera en nosotros a tal punto que elimina la envidia de nosotros y nos llevará a desear y alegrarnos con aquellos que se alegran. Hay un texto en Romanos 12:15 y para que veamos lo contrario de la envidia, y dice el texto que voy a leer, Romanos 12:15, dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. O sea, es un llamado a ser en este caso solidarios, es un llamado a alegrarnos con los que se alegran, claro que en todo aquello que es concerniente al bien, y a llorar con aquellos que lloran, con aquellos que sufren, ¿sí? O sea, no ser indiferentes, alegrarnos. Si alguien está yendo bien en su trabajo, qué bueno, me alegra mucho que estés bien, que te vaya bien. Pero quizás otros, ¿cómo es posible que le esté yendo bien, a mí me está yendo mal? ¿Verdad? Está sufriendo la persona, lo siento también. Acuérdense que Cristo lloró aún con aquellas personas que estaban llorando en aquel lugar, se conmovieron. Entonces, es parte de lo que podemos ver y podemos considerar. Cristo tenía nos da muchos ejemplos. Por ejemplo, quiero colocarles un ejemplo de Cristo. Eso está en Juan 7:18. Dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero, y no hay en él injusticia. Es parte de lo que consideramos acerca de Cristo. Vemos que en él no había, aunque era Dios, pero hecho hombre en su humanidad, él buscaba la gloria, exaltar al Padre, glorificar al Padre, y por eso vemos cómo él vivió su vida, su testimonio, siempre fue de honra, de alabanza a Dios. Hubo cierta ocasión que se le dijo: maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y él dijo: no hay alguien, o sea, solamente Dios es bueno, hablando del Padre. Entonces, quiero que te hagas estas preguntas. ¿Cómo te sientes cuando alguien tiene lo que tú no tienes? ¿Cómo lo ves cuando ves a aquella persona que tiene cosas, aún hablando materiales, que tú no tienes? ¿Qué sientes tú hacia aquella persona? Ahora, ¿qué sientes tú con aquellas personas que sufren pérdidas de familia, de cosas aún que tú nunca has podido tener? ¿Cómo te sientes? ¿Se entristece también? ¿O haces una fiesta por lo que ha pasado? Qué bueno que se le acabó la empresa, qué bueno que está en las tablas, qué bueno que perdió su esposa, qué bueno que lo dejó su mujer, ¿verdad? O sea, normalmente eso es lo que produce la envidia. Hay un comentario que escuchaba que me causó risa, pero es algo que es verdadero. Decían: una persona coloca un galpón de pollos y otra persona coloca un galpón de jaras para destruirlos, o un galpón de zorros, claramente buscando el mal. Si a alguien le está yendo bien en la esquina, en la tienda, tengo que buscar poner la tienda más abajito porque no puedo soportarlo. Alguien le ha arrendado un local y tiene un restaurante y le está yendo bien, tiene buena clientela, no, tengo que quitarle ese local, o sea, ya no la arriendo más porque voy a colocar mi restaurante en ese lugar. Porque no estoy contento con que te esté yendo bien, es imposible. Y así es que opera la envidia. ¿Cómo sería el mundo si no hubiese envidia? Si todos deseasen el bien unos a otros, sin ningún deseo de que haya perjuicio, de que haya agravio, sino que siempre sea siendo o buscando la edificación, buscando el bienestar de otras personas. O sea, claramente que sería un paraíso si realmente todos los seres humanos nos amáramos con este amor verdadero, tuviéramos este amor en nosotros. Realmente pues el mundo sería un paraíso, pero lo que vemos es que lamentablemente no hay amor verdadero en toda la humanidad en general. Bien,
¿Por qué causa no hay ese amor verdadero? Pues la razón es porque después que el hombre pecó contra Dios, después que el hombre pecó contra Dios, dejó de mantener esa imagen de Dios. Significa que el amor se desfigura, que el hombre nace naturalmente sin este amor verdadero, pero que una de los propósitos o de la obra de Dios a favor nuestra es darnos a Jesucristo para que por medio de Él podamos ser salvos, por medio de la fe en Él podamos ser salvos, y después de ello darnos al Espíritu Santo, que es el encargado de regenerar y cambiar nuestro corazón malo y perverso, que odia, que aborrece, que no puede hacer el bien, que es envidioso, que nunca puede soportar los agravios y que siempre busca la venganza. Es la obra de Dios transformar y cambiar esa manera de vivir interior de nuestro corazón y empezar a darnos aquello que aún que no tenemos, entre ellos a darnos, a enseñarnos el amor, a derramar de ese amor verdadero en nuestros corazones para que verdaderamente así podamos amarle a Dios primeramente y segundo, podamos amarnos unos a otros. Es decir, que el hombre no tiene el amor verdadero debido a su condición de pecado. Y es por eso que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, para transformarles, para darles una vida nueva, a fin de que seamos conformados a la imagen de Dios cada día y podamos amar como Dios también nos amó. El Señor dijo, ámesen como yo os he amado. O sea que el ejemplo mayor del amor lo tenemos en Dios, pero hay un llamado y un propósito de Dios, y es que podamos amarnos como Él nos ha amado. Y es por eso que le pido mucho a Dios, yo le pido primeramente al Señor que me dé cada día de ese amor, que me perfeccione en ese amor, que nos dirija con el Espíritu Santo cada día, a fin de que podamos un día amar así como el Señor nos ha amado. Y fíjese que Juan en su carta, en una de las cartas, Juan dice que si Dios nos ha amado así, y está hablando en el contexto de la muerte de Cristo, dice, si Dios nos ha amado así, así también tenemos que amarnos, aún dando la vida por los hermanos, aún dando la vida por otras personas. Entonces, ruego que Dios nos dé ese amor. Después continuaremos con los siguientes puntos. Vamos a estudiar más sobre cada perfección de este amor verdadero. Recuerden, el amor es sufrido, es paciente, soporta los agravios y cuando responde, responde siempre de la manera útil, que se beneficie a los demás y no tiene envidia, no desea el mal para su prójimo, desea el bien para su prójimo, se goza con los que se alegran y llora con los que lloran. Y si no ves estas características del amor verdadero operando en tu vida, probablemente no tienes este amor verdadero, necesitas que Dios te dirija, controle con tu Espíritu Santo, necesitas confesar tu pecado, de que no has amado a Dios como debes amarle, que no has amado a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese que los dos mandamientos en los cuales se resume toda la ley es amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el amor es amar a Dios, o el cumplimiento de la ley es el amor. Así que necesitamos saber qué es el amor, porque la ley se resume en amar a Dios, amar a nuestro prójimo, a nuestros semejantes. Que Dios les bendiga, muchas bendiciones, y vamos a hacer una oración para terminar y pidámosle a Dios que si no tenemos este amor perfeccionado en nuestros corazones, el Señor lo perfeccione. Padre, te damos gracias en esta noche. En el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo te agradecemos por recordarnos, por medio de estas palabras, el amor verdadero y por permitirnos verte a ti, cómo operas y cómo nos has amado. Podemos ver la paciencia, Señor Dios mío, que hay en ti, soportando tanto mal, tanto agravio, soportándonos que tantas veces fallamos y haciéndonos el bien, aún dándonos la vida hasta hoy, proveyéndonos lo necesario, siendo misericordioso para con nosotros. Señor, reconocemos que hay una necesidad en nuestras vidas y es la necesidad también de que ese amor verdadero empiece a tomar cuenta de nuestra vida por medio de tu Espíritu Santo, que ese fruto cada día podamos verlo en nuestras vidas. Permita que podamos darnos cuenta de que te necesitamos, que por naturaleza hemos nacido en delitos y pecados y que necesitamos a Cristo, a ese Salvador, para que Él perdone nuestras iniquidades y para que Él nos dé de su Espíritu Santo, a fin de que Él nos regenere, nos transforme, a fin de que su Espíritu nos capacite al punto que pueda producir el amor verdadero en nuestros corazones, para que así podamos amarte sobre todas las cosas, para que así siempre nos interesemos es por tu gloria, por la alabanza para ti, la adoración para ti, y también nos interese nuestro prójimo, y podamos cumplir la ley, amándote a ti y amando a nuestro prójimo también.
Bendícenos y guárdanos. Sabemos que no podremos amar por nuestra propia cuenta. Necesitamos es tu obra, necesitamos de tu salvación, necesitamos de tu espíritu para que de esa manera podamos verdaderamente amarnos, así como tú nos has amado a nosotros. Padre, te damos la gracia en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, bendiciones, que tengan buena noche y nos veremos después, estaremos estudiando a continuación, los próximos días que el Señor nos concede, estaremos desarrollando este tema que es de gran importancia y necesitamos preocuparnos por conocer este amor verdadero. Dios les bendiga, bendiciones, Dios les guarde.